Hola, me llamo Liam. Tengo 25 años y me gano la vida manejando el martillo. Soy carpintero, para ser exactos. Trabajo en nuevas construcciones en los suburbios de Portland, Oregón. El tipo de barrios donde todas las casas parecen iguales hasta que se seca la pintura y las familias se mudan. Mis días empiezan a las 5. Café solo, sin azúcar, en un termo en una mano y el cinturón de herramientas en la otra. A las 4 estoy cubierto de serrín y sudor, con los músculos doloridos de esa forma agradable que te dice que te has ganado el sueldo. Alquilo un pequeño estudio encima de una tienda de bicicletas en Southeast Division. Una habitación, cocina americana y un baño del tamaño de un armario. Es tranquilo y así es como me gusta. Sin compañeros de piso, sin dramas, solo yo y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento mojado cuando llueve. Mi equipo dice que soy demasiado lento en todo, no solo con la pistola de clavos. Lento para salir con alguien, lento para comprometerme, lento incluso para responder a los mensajes. Jake, mi jefe de carpintería y lo más parecido que tengo a un mejor amigo, nunca deja de recordármelo. Vas a morir solo con un juego de llaves de vaso perfectamente organizado. Me dijo la semana pasada, lanzándome una cerveza fría desde la puerta trasera de la camioneta. Me reí porque es cierto. He tenido un par de novias que no duraron más de una temporada. Ellas se cansaban de mi tranquilidad o yo me cansaba de fingir ser alguien más extrovertido. En cualquier caso, todo terminaba con un apretón de manos cortés y la promesa de seguir siendo amigos, que ninguno de los dos cumplía. Por eso la cita a ciegas me pilló desprevenido. Jake me acorraló en la obra un jueves. Había polvo en el aire y la radio ponía una vieja canción de Springsteen. Escucha, me dijo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. Tengo un amigo que conoce a una chica. Es diferente, interesante, necesita una salida nocturna decente. Nada serio. Solo una charla tomando un café. Quizás una segunda taza si no resulta incómodo. Abrí la boca para decir que no, como siempre, pero él siguió hablando. 1 hora, Liam. 1 hora y dejaré de hablar de tu vida amorosa durante un mes. Un mes de paz parecía merecer la pena. Me encogí de hombros. Vale, envíame los detalles por mensaje. Los detalles llegaron en un solo mensaje. Sábado, 7 p.m. El acogedor local de Alberta. Sin nombre, sin foto, solo que estaría cerca de la ventana. Estuve a punto de echarme atrás 2 veces. Una cuando me di cuenta de que no tenía nada más bonito que una camisa de franela limpia. Otra vez cuando me paré frente al espejo y practiqué sonreír como si no estuviera calculando lo rápido que podría escapar. Pero fui porque Jake nunca me lo perdonaría. Porque una parte de mí, la parte que aún creía en las sorpresas, quería ver qué significaba diferente. The Cozy Cup huele a canela y azúcar quemada todo el año. Mesas de madera, sillas desiguales, luces de cadena que nunca funcionan bien. Entré a las 6:58, eché un vistazo a la sala y la vi inmediatamente. Estaba sentada junto a la ventana, de espaldas a la pared de ladrillo, con el pelo del color de la corteza húmeda recogido en un moño bajo. Llevaba un vestido de manga larga del color de las agujas de pino, con las mangas remangadas hasta los codos, y una fina pulsera de plata que reflejaba la luz. Y allí, cuidadosamente doblada junto a su silla, había una silla de ruedas, negra mate, compacta, de esas que no se ven hasta que las ves. Me detuve en seco, pero no por la silla. Sí, eso me desconcertó. Fue por sus ojos, agudos, oscuros, que ya me miraban como si llevara esperando más tiempo del que marcaba el reloj. Sonrió, una sonrisa pequeña, educada, pero no frágil. Tú eres Liam, dijo antes de que llegara a la mesa. Su voz era baja, firme, de esas que no necesitan volumen para ser escuchadas. Soy Clara. Saqué la silla frente a ella, me senté e intenté actuar como si no acabara de tener una crisis de 3 segundos en la puerta. Hola. Sí, Liam. Muy sutil, muy sutil. Ella la dio la cabeza, divertida. Jake dijo que serías fácil de reconocer.
Alto, callado, probablemente con serrín en la ropa. Miré mis vaqueros. Efectivamente, había una tenue raya blanca en el muslo. La borré con la mano. No me dijo que llegarías temprano. Me gusta ver cómo la gente adivina, dijo. La mayoría se queda mirando primero la silla. Tú me miraste a mí. No era una acusación, solo una observación. Abrí la boca, la cerré y decidí que la honestidad era la única opción que me quedaba. Te miré porque parece que ya sabes cómo va a terminar esto. Su risa fue suave, sorprendida, como si no se lo esperara. Touché. El barista se acercó, un universitario con los brazos tatuados y expresión aburrida. Clara pidió un capuchino con espuma extra. Sin canela. Yo pedí café solo, porque es lo que siempre pido. Cuando llegaron las tazas, ella envolvió la suya con ambas manos, con cuidado, deliberadamente. Me fijé en que los dedos de su mano izquierda no se curvaban igual que los de la derecha. No le pregunté. Todavía no. Al principio hablamos de cosas sin importancia. La lluvia que no cesaba. La nueva cervecería de la calle 28 que cobraba de más por la cipa. Me preguntó a qué me dedicaba. Le hablé de la casa de 3 pisos que se estaba construyendo en Laurelhurst, de cómo la estructura tenía que ser perfecta o todo se inclinaría. Ella escuchaba como si pudiera verlo. Los montantes, las vigas, el peso asentándose en su lugar. La precisión es importante, dijo, incluso cuando nadie ve la estructura. Le pregunté a qué se dedicaba. Dudó un instante y luego dijo, dibujo principalmente libros infantiles como autónoma. Sacó su teléfono y me mostró una página con un zorro pintado en acuarela, con los ojos brillantes y traviesos en pleno salto. Ahora hago los bocetos digitalmente, es más fácil con una sola mano buena. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo. Asentí, tomé un sorbo de café y dejé que el silencio se instalara. La mayoría de la gente lo habría llenado de preguntas. Yo no lo hice. Media hora después, se recostó y me estudió. Puedes preguntar, ya sabes, todo el mundo lo hace al final. Dejé mi taza sobre la mesa. ¿Preguntar qué? ¿Por qué no me levanto para estrecharte la mano? ¿Por qué la silla? ¿Por qué estoy aquí en una cita a ciegas organizada por alguien que claramente no te avisó? Su tono era ligero, pero sus ojos no estaban poniéndome a prueba. Lo pensé de verdad. Luego dije, no necesito una razón para quedarme a terminar este café. Solo necesito una razón para que me inviten a la próxima cita. Parpadeó una vez, 2 veces. Luego se le levantó la comisura de los labios. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Esa es nueva. La lluvia arreció fuera, golpeando las ventanas. Seguimos hablando. Me contó que había crecido en Eugene, que había estudiado arte en Rhode Island, que hacía 4 años había tenido un accidente que había cambiado el rumbo de su vida. No se detuvo en los detalles, solo dijo, en un momento estás conduciendo hacia la inauguración de una galería y al siguiente estás aprendiendo a vivir en un cuerpo que ha olvidado cómo caminar. La escuché. No le ofrecí compasión, no le ofrecí soluciones, solo escuché. Cuando el camarero empezó a apilar las sillas, me di cuenta de que eran las 9. Clara miró el reloj y luego a mí. Tenía que irme. Mañana tenía una llamada temprano con un cliente. Me levanté y la ayudé con el abrigo, no porque lo necesitara, sino porque me pareció lo correcto. En la puerta, la mantuve abierta. Ella maniobró la silla como si lo hubiera hecho 1000 veces. En la acera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna. Me ofrecí a empujarla. Me dejó hacerlo solo hasta la acera. Levantó la vista y las gotas de lluvia se posaron en sus pestañas. Mañana, Laurelhurst Park, 10 de M. Yo llevaré el cuaderno de dibujo. Tú trae el café. Trato hecho. Asentí con la cabeza. Trato hecho. Empezó a alejarse y luego se detuvo. Liam. Sí, gracias por no preguntar. La vi desaparecer en el resplandor de las farolas. El sonido de sus ruedas era suave sobre el pavimento mojado. Caminé a casa bajo la lluvia con el café ya frío en la mano. Y, por primera vez en años, no pensaba en lo rápido que podía llegar al siguiente trabajo. Pensaba en el mañana. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. Era tan temprano que el cielo aún tenía el color del hormigón mojado.
Me quedé tumbado un minuto mirando la mancha de agua del techo, que parecía un mapa de ninguna parte, y me di cuenta de que estaba nervioso. No era el tipo de nerviosismo que te revuelve el estómago, sino ese zumbido silencioso bajo la piel que se siente cuando estás a punto de lanzar un tiro que tiene que ser perfecto a la primera. Me duché, me puse una camiseta Henley gris limpia y los vaqueros menos descoloridos que tenía, y me detuve en la tienda de la esquina para comprar 2 tés helados de melocotón, sin azúcar, con hielo extra, tal y como ella había mencionado de pasada la noche anterior. Laurelhurst Park ya estaba lleno de vida a las 10 UM. Los corredores daban vueltas por los senderos. Los perros perseguían frisbees que volaban demasiado alto. Los niños gritaban en el parque como si fuera el primer día de verano. Encontré a Clara en el mismo banco del que habíamos hablado, a la sombra de un gran arce de hojas anchas. La silla de ruedas estaba desplegada a su lado, un modelo ligero de fibra de carbono que parecía más un equipo de carreras que un equipo médico. Llevaba una camisa holgada de lino del color del denim descolorido, con las mangas remangadas, y unos pantalones cargo de color oliva cortados justo por debajo de la rodilla. Tenía una tableta en el regazo y el lápiz óptico detrás de la oreja, como si fuera un lápiz. Levantó la vista cuando mi sombra cruzó el banco. «Eres puntual», dijo con la misma media sonrisa del café. «Me gusta eso en una mula del café». Le entregué el té. Pensé que si llegaba tarde me dibujarías con una sola ceja o algo así. «Ya lo hice», dijo, tocando la pantalla. La tableta se activó con un rápido boceto de mí, con la frente exagerada, sosteniendo 2 tazas como un camarero por encima de la cabeza. Me reí más fuerte de lo que pretendía. Un corredor miró hacia aquí. Clara no. Solo tomó un sorbo, cerrando los ojos por un segundo, como si el melocotón fuera lo primero bueno de esa mañana. Entramos en un ritmo tranquilo. Ella rodaba por el camino pavimentado a una velocidad constante de 3 millas por hora. Yo caminaba a su lado sin pensar, adaptándome a su ritmo. El parque olía a hierba cortada y cedro húmedo. Cada pocos minutos se detenía para hacer una foto con su teléfono. La luz a través de las hojas, el globo de un niño atrapado en un cornejo, el reflejo de las nubes en el estanque. Referencia, explicó. Mi cerebro olvida los detalles si no los robo. Le pregunté por el accidente. No por cómo fue, sino por lo que pasó después. No se inmutó. El primer año fue de rehabilitación y rabia, dijo, pasando junto a un lecho de lavanda. El segundo año fue de negociaciones con médicos, ensayos experimentales, promesas que no podía cumplir. El tercer año dejé de contar y volví a dibujar. Resulta que a la parálisis no le importan los plazos, pero le importa mucho que aparezcas. Lo dijo como si estuviera leyendo el parte meteorológico. Asentí con la cabeza y seguí caminando. Una ardilla pasó corriendo delante de nosotros. Clara frenó suavemente y se rió cuando la ardilla se quedó paralizada en medio de su carrera. ¿Ves? Incluso los roedores respetan la silla. Llegamos al jardín de rosas, cuyas flores acababan de pasar su momento álgido y empezaban a ponerse marrones por los bordes. Aparcó a la sombra y colocó la tableta en un pequeño escritorio portátil que se enganchaba al reposabrazos. «Mira esto», dijo, y abrió un nuevo archivo. El lápiz óptico se movía rápido. 10 segundos, 20, y allí estaba el jardín, pero diferente. Las rosas no eran perfectas. Estaban magulladas, a algunas les faltaban pétalos, pero la luz las iluminaba como si fueran las únicas flores del mundo. Giró la pantalla. Lo real no es bonito. Lo real es interesante. Me senté en el banco frente a ella, con los codos sobre las rodillas. ¿Alguna vez te cansas de lo interesante? Todos los días, dijo, pero cansarse es mejor que ser invisible. Nos quedamos hasta que el sol subió lo suficiente como para que el metal de su silla estuviera demasiado caliente para tocarlo. Le ofrecí mi brazo cuando llegamos a un tramo de grava. Lo tomó con firmeza, sin dudar. Sus dedos estaban callosos en la mano derecha y suaves en la izquierda, donde los nervios no funcionaban igual. Me di cuenta, pero no lo mencioné. Ella se dio cuenta de que me había dado cuenta y apretó una vez, como un punto al final de una frase. En el estanque, un niño pequeño nos miraba fijamente.
Su madre lo apartó, susurrando. Clara los vio alejarse y luego me miró. ¿Quieres saber qué es lo peor? Dímelo. No son las escaleras. Es la disculpa en los ojos de la gente cuando se dan cuenta de que están en mi camino. Pensé en eso, en cómo la voz de Jake se suavizó cuando quedó en la cita, como si se estuviera disculpando por adelantado. En el camarero que se quedó demasiado tiempo con el capuchino, esperando permiso para dejarlo sobre la mesa. Abrí la boca, la cerré y luego dije lo único que me parecía cierto. No quiero ser otra disculpa. Clara me estudió durante un largo segundo. Entonces no lo seas. Caminamos rodando de vuelta hacia la entrada. Me preguntó por mi trabajo. Le hablé de la casa en Laurelhurst, de cómo los carpinteros tuvieron que rehacer una pared porque el arquitecto cambió de opinión en el último momento. Es como construir un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas, le dije. Ella asintió. Bienvenida a mi vida. Bienvenida a Near the Gate. Se detuvo. El próximo viernes hay un concierto al aire libre en East Bank. Acústico, manta, cuerda, luces, tacos carísimos. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Tengo una entrada de sobra. Bueno, un sitio de sobra en el césped. No respondí de inmediato, no porque estuviera calculando, sino porque me la imaginaba en una manta, yo a su lado, cómo nos miraría la gente, cómo yo les miraría a ellos mirándonos. Luego imaginé su cara si le decía que no. Me apunto, dije. Pero yo traigo los tacos y la manta. Tú solo trae el cuaderno de dibujo. Ella sonrió. Esta vez fue una sonrisa sincera, de esas que llegan a los ojos. Trato hecho. Esa noche me acosté en la cama. La ventana estaba entreabierta para dejar entrar el sonido del tráfico lejano. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Gracias por no tratarme como un proyecto. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se apagó. Luego le respondí. Gracias por no tratarme como una lista de tareas pendientes. Ella me envió un solo emoji, un zorro. Me quedé dormido sonriendo como un idiota. La semana pasó lentamente. Enmarqué paredes, clavé clavos, medí 2 veces y corté una sola vez. Todas las noches pasaba por el parque, con la esperanza de verla, y aliviado de no hacerlo. Por fin llegó el viernes. Me duché para quitarme el polvo del día, me puse una camiseta negra limpia y el único par de botas que no tenían marcas. Me detuve en los puestos de comida de Mississippi, compré tacos de carnitas y una bolsa de churros, y me llevé una manta de lana bajo el brazo. La orilla del río ya se estaba llenando de mantas extendidas como un mosaico, niños corriendo con barritas luminosas, un chico afinando una guitarra bajo un dosel de bombillas Edison. La encontré cerca de la parte de atrás, lo suficientemente cerca como para oírla, pero lo suficientemente lejos de la multitud. Había extendido una colcha azul marino con pequeñas estrellas blancas. Junto a ella había una pequeña nevera portátil. Té helado, sin azúcar. Llevaba un jersey holgado del color de las nubes de tormenta y llevaba el pelo suelto por primera vez, reflejando la luz. Llegas temprano, dijo. Tú también, respondió encogiéndose de hombros. Me gusta ver cómo se preparan. La gente organizando sus vidas en 6 metros cuadrados de césped. Me senté y le ofrecí un taco. La música comenzó con un dúo indie con un violonchelo y una voz como el humo. Comimos y hablamos entre canción y canción. Me habló del libro infantil que estaba ilustrando, una historia sobre un zorro que no sabía saltar, pero que aprendió a volar con alas de papel. Yo le conté aquella vez en que, sin querer, enmarqué una pared al revés y tuve que arrancarla a las 2 de la madrugada. Se rió tanto que resopló y luego se tapó la boca, como si le diera vergüenza. Le dije que era el mejor sonido que había oído en toda la semana. La noche se enfrió. Le puse la manta extra sobre los hombros sin preguntarle. Ella me dejó. A mitad del concierto, una pareja cercana empezó a susurrar, mirando hacia la silla. Clara apretó la mandíbula. Lo vi antes que ella. Cruzó los brazos y miró al escenario como si pudiera ver a través de él. La canción terminó. Aplausos, luego silencio. Se volvió hacia mí y me dijo en voz baja, creo que ya he terminado. No discutí.
Guardé la nevera portátil y doblé la manta. Nos fuimos antes del bis. El camino hasta el aparcamiento fue silencioso. Solo se oía el sonido de sus ruedas sobre el asfalto y mis botas marcando el ritmo. Cuando llegó a la rampa plegable de su furgoneta, se detuvo. Lo siento, dijo. Pensé que podría hacerlo. No le debes una actuación a nadie, le dije. Ella me miró, y entonces pareció que realmente intentaba ver más allá de las palabras. No eres lo que esperaba. Tú tampoco. Asintió una vez. Se subió al asiento del conductor con un movimiento ensayado que me provocó un dolor en el pecho que no sabría describir. La rampa se plegó. El motor arrancó. Bajó la ventanilla. Te enviaré un mensaje, dijo. Luego se fue. Me quedé en el lugar vacío mucho después de que sus luces traseras desaparecieran. Los churros fríos en mi mano, la música aún flotando en el aire. No lo sabía entonces, pero esa fue la última vez que la vería en 10 días. El silencio comenzó a la mañana siguiente. Ni mensaje, ni emoji de zorro, nada. Me dije a mí mismo que no pasaba nada. Estaba ocupada. Probablemente tenía una fecha límite. Quizás el concierto había sido demasiado. Fui a trabajar, clavé clavos, medí 2 veces, corté una vez. Jake me preguntó cómo había ido la cita. Le dije que bien y lo dejé ahí. No insistió. Al tercer día el silencio se hizo más pesado. Pasé por el parque después de mi turno, por el banco, y recogí las hojas de arce que empezaban a amarillear por los bordes. Me senté allí durante 20 minutos, con el teléfono en la mano, el pulgar sobre su nombre. Escribí: Hola, ¿todo bien? Lo borré. Volví a escribir: Todavía te debo esos churros. También lo borré. No envié nada. El quinto día empecé a dibujar. No muy bien. En realidad eran figuras de palitos. El banco, el estanque, su silueta contra el agua. Usé el reverso de los permisos de obra y los márgenes de las listas de corte de madera. Las líneas eran torcidas, las proporciones incorrectas, pero era algo que hacer con las manos. Cuando mi cabeza no se callaba, me decía a mí mismo que solo era una forma de pasar el tiempo. No admitía que era una forma de evitar que ella desapareciera por completo. Séptimo día. Jake me acorraló en la obra. Tienes muy mal aspecto, tío. ¿Qué ha pasado? Me encogí de hombros, clavé un clavo con demasiada fuerza y partí el montante. Él esperó. Finalmente, le dije que ella se había esfumado. No se rió, solo me dio un agua fría y me dijo: Dale espacio. Cada uno tiene sus propias tormentas. Asentí, pero el espacio me parecía un agujero por el que no dejaba de caer. Día 10. Dejé un boceto en su buzón, solo un dibujo a lápiz en papel milimetrado. Yo sentado en el banco con 2 tés helados, con aspecto de idiota. Sin nota, no esperaba una respuesta. Solo necesitaba dejar algo en el mundo que dijera que seguía aquí. La noche del concierto se repetía en bucle. Los susurros. La forma en que sus hombros se habían doblado como una grulla de papel aplastada en un puño. La forma en que había dicho: he terminado. Como si estuviera apagando una luz. No dejaba de pensar que si hubiera dicho algo diferente, hecho algo diferente, tal vez ella todavía estaría hablando conmigo. Pero cada repetición terminaba igual. Su furgoneta alejándose. Las luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad. Empecé a correr, no muy lejos, solo vueltas alrededor del parque al atardecer. El ritmo de mis botas en el camino, el ardor en mis pulmones, el sabor del aire a hojas mojadas y gases de escape. Pasaba por el jardín de rosas, el estanque, el banco. Cada vez esperaba verla, cada vez no la veía. Me decía a mí mismo que era ejercicio. No lo era. Una noche me senté en el banco hasta que se encendieron las farolas. Pasó una pareja con un cochecito, el bebé dormido, el padre empujando con una mano y cogiendo la mano de la madre con la otra. No me miraron. Les envidié. No envidiaba al bebé ni al cochecito, solo la forma en que se movían, como si fueran uno, como si el mundo hubiera acordado hacerles un hueco. Me quedé hasta que el parque se vació, hasta que el único sonido era el del viento en los arces y el crujir del banco. Cuando cambié de postura, no lloré. No soy así, pero lo sentí en el pecho, una presión como una viga que soporta demasiado peso,
y está a punto de romperse. Pensé en enviarle un mensaje a Jake para preguntarle si sabía algo. No lo hice. Pensé en conducir hasta su casa, llamar a la puerta y exigirle una explicación. No lo hice. Me quedé allí sentada, dibujando círculos en el serrín de mis vaqueros, hasta que el frío caló mi chaqueta y tuve que moverme o congelarme. A la mañana siguiente, encontré el sobre. Estaba en mi buzón. Sin sello, sin dirección, solo mi nombre escrito con letras mayúsculas. Dentro había una sola hoja de papel de dibujo grueso. Un boceto, yo en el banco, sosteniendo los dos tés helados, pero las líneas eran limpias, seguras, el sombreado suave donde la luz incidía sobre mis hombros. Esta vez mi rostro no estaba exagerado. Era cuidadoso, casi gentil. En el reverso, con la misma letra clara, solo se dibuja lo que no se quiere olvidar. Gracias por dibujarme cuando me borré a mí misma. Lo miré fijamente hasta que el papel tembló en mis manos. Entonces eché a correr. No era el trote mesurado que había estado haciendo, sino un sprint a toda velocidad, con las botas golpeando la acera y los pulmones ardiendo, apretando el boceto contra mi pecho. No sabía exactamente dónde vivía ella, pero conocía el parque, conocía el banco, conocía el árbol. Ella estaba allí, bajo el arce, el que tenía la rama más baja curvada como un signo de interrogación. Estaba sentada de espaldas al tronco, con la tableta en el regazo y el lápiz óptico, moviéndose con pequeños trazos deliberados. La silla de ruedas estaba plegada a su lado, como un perro fiel. No levantó la vista cuando mis pasos se ralentizaron, ni cuando me detuve a 3 metros de distancia, respirando como si hubiera corrido una maratón. Le mostré el boceto. ¿Es tuyo? Ella lo miró y abrió los ojos por un instante antes de volver a su expresión tranquila e indescifrable. Pensé que reconocerías al sujeto. Di un paso más hacia ella. No lo has firmado. No era necesario. Dejó el lápiz óptico. Viniste, te detuviste. Miró hacia el estanque, donde un pato solitario nadaba en círculos perezosos. Necesitaba ver si podía ser la versión de mí misma que no necesita arreglos. Se quitó un hilo de la manga. El concierto. No fueron las escaleras. Fue la forma en que me hicieron sentir como si todavía estuviera haciendo una audición para mi propia vida. Me senté en la hierba, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. No sabía qué decir. Tú no dijiste nada. Por eso me fui. El silencio se extendió entre nosotros, denso pero no incómodo. La campana de la bicicleta de un niño sonó en algún lugar del camino. Clara volvió a coger la tableta y la giró para que yo pudiera verla. Otro boceto. Yo corriendo. El pelo alborotado y la boca abierta abrían el boceto del sobre que apretaba contra mi pecho. Las líneas eran frenéticas, vivas. Lo dibujé ayer, dijo. Después de verte irte, me tragué el primer bocado. Pensé que habías terminado. Yo también lo pensé. Dejó la tableta, pero luego no dejé de pensar en cómo me miraste. No a la silla, ni al accidente. A mí. Y me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida a que alguien me mirara así. Y cuando lo hiciste, eché a correr. Me recosté sobre mis manos. La hierba refrescaba mis dedos. No se me da bien perseguir. Bien. A mí no se me da bien que me persigan. Ella sonrió. Pequeño carrete. Pero quizá a los dos se nos da bien aparecer. Asentí. Sábado a las 10 de la mañana. El mismo banco. Cogió el lápiz óptico y tocó la pantalla una vez. Trae el té. Yo traeré el cuaderno de dibujo. Y Liam, sí, no vuelvas a dibujarme a menos que lo sientas de verdad. Me levanté y me sacudí la hierba de los vaqueros. Lo digo en serio. Ella me vio marchar. El lápiz óptico volvió a moverse. El pato seguía remando entre las hojas de arce, que crujían como si guardaran nuestro secreto. No miré atrás. No era necesario. El banco estaría allí, y ella también. El sábado amaneció con un cielo del color del denim desgastado, con nubes bajas pero no amenazantes. Llegué al banco a las 9:47. 2 tés helados de melocotón sudando en una caja de cartón. Una bolsa de papel con bollos de limón equilibrada encima. El parque olía a tierra húmeda y a humo de barbacoa lejano.
Me senté, dejé las bebidas y esperé. Sin teléfono, sin dibujar, solo con el sonido de las hojas y el ocasional ladrido de un perro demasiado emocionado para su propio bien. A las 10:03 oí el suave ruido de las ruedas sobre el pavimento. Clara apareció más despacio de lo habitual, como si se estuviera dando tiempo para cambiar de opinión. Llevaba una sudadera con capucha gris oscuro, con las mangas remangadas hasta los codos, y los mismos pantalones cargo que llevaba en el jardín de rosas. Llevaba el pelo suelto, al viento, y la tableta bajo el brazo, como si fuera un escudo. Se detuvo a unos metros de distancia, sin hablar, solo mirándome con esa misma calma indescifrable. Me levanté. Llegas tarde. El tráfico, dijo, y dudas. Más dudas. Trabajando en ello, le ofrecí un té. Lo tomó con la mano derecha, mientras la izquierda descansaba relajada en su regazo. Nos sentamos, no uno al lado del otro. Me senté en el extremo más alejado del banco, dejando espacio para la silla. Ella lo notó, pero no hizo ningún comentario. El silencio se prolongó cómodamente esta vez, como una manta que no necesitas ajustar. Ella lo rompió primero. Te debo una explicación. No me debes nada. Me la debo a mí misma. Dejó el té en el reposabrazos y se puso la tableta en el regazo. Después del concierto, fui a casa y borré todos los bocetos que había hecho de ti. No porque no me gustaran, sino porque me daba miedo que fueran lo único que me quedara. Asentí. Yo también tengo miedo, pero no nos borres por completo. Tocó la pantalla. El zorro del libro infantil apareció en pleno salto, con alas hechas de papel rasgado. Esto hay que entregarlo el lunes. No he dormido. Giró la tableta para que pudiera ver el panel de capas. Docenas de versiones, cada ala ligeramente diferente. No dejaba de pensar que si conseguía hacer bien las alas, quizá descubriría cómo volver a volar. Entonces me di cuenta de que estaba intentando arreglar lo que no debía. Cogí un bollo, lo partí por la mitad y le di la mitad más grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mordió el bollo y las migas se le quedaron en los cordones de la sudadera, dejando que alguien viera el lugar del accidente sin darle una escoba. Me reí suavemente. Se me da mejor el martillo. Bien. Tengo muchas paredes. Comimos en silencio durante un minuto. Un corredor pasó con sus auriculares, ajeno a todo. Clara lo vio alejarse y luego me miró. Solía pensar que el amor consistía en completar a alguien. Entonces me di cuenta de que se trata de hacer espacio para las partes que ya están rotas. Dejé mi mitad del bollo. No quiero arreglarte, Clara. Solo quiero estar en la habitación cuando dibujas. Parpadeó, apartó la mirada y luego volvió a mirarme. Es lo más bonito que me han dicho sin usar la palabra inspirar. Sonreí. Guardo la palabra inspirar para las charlas motivadoras en el trabajo. Ella se rió con un sonido alegre, sorprendido, como un pájaro que alza el vuelo. Luego abrió un nuevo archivo en la tableta. La pantalla se llenó con el parque, nuestro banco, el arce y el estanque al fondo. Pero la perspectiva era desde su altura. El mundo se inclinaba ligeramente, tal y como debe verse desde la silla. Me había dibujado sentado al final, con una bota en el suelo, una rodilla levantada, mirando no a ella sino al pato que nadaba en círculos. Las líneas eran cuidadosas, tiernas. Empecé esto la noche que dejaste el primer boceto, dijo. No he podido terminarlo hasta ahora. Me incliné más cerca. Me has dibujado mal la nariz. Mentirosa. Es perfecta. Nos quedamos hasta que el sol cambió de posición. La sombra se alejó del banco. Me enseñó cómo la presión del lápiz óptico cambiaba el grosor del trazo, cómo había aprendido a apoyar el brazo izquierdo contra la silla para estabilizar el derecho. Le hablé de la casa en Laurelhurst, de cómo iban a levantar las vigas del techo la semana siguiente, de cómo el arquitecto no dejaba de cambiar la inclinación y volvía locos a todos. Ella escuchaba como si pudiera ver los ángulos, el peso, el crujir de la madera al encajar en su sitio. Al mediodía guardó la tableta. Debía irme. Tenía una fecha límite. Me levanté. Te acompaño hasta la puerta. Llévame hasta la puerta. Me corrigió. Me puse a su lado, adaptándome a su ritmo. En la entrada, se detuvo.
El próximo sábado, a la misma hora, traeré donuts glaciados. Los únicos que importan. Empezó a alejarse rodando, pero se detuvo. Liam. Sí. No prometo nada. Sin etiquetas, sin plazos, solo los sábados. Asentí. El trabajo del sábado. Volvió a sonreír de verdad y se alejó rodando. La observé hasta que dobló la esquina y el sonido de sus ruedas se desvaneció entre el murmullo de la ciudad. No la seguí. No era necesario. El banco estaría allí. Y ella también. Esa noche, colgué el boceto que me había dado en la pared, encima de mi escritorio. Yo en el banco, el pato, el mundo inclinado. No lo enmarqué, solo le puse un chincheta en cada esquina. Así quedaba bien. Inacabado, sincero. Me dormí con la ventana abierta, el sonido de la lluvia en la escalera de incendios, y por primera vez en 10 días, no soñé con bancos vacíos. Los sábados se convirtieron en una rutina, tranquila y deliberada, como cuando se coloca un nivel en una viga y se confía en que se mantendrá recto. Me despertaba a las 8 y pasaba por la tienda de donuts de la calle 39 para comprar una docena de donuts glaciados, todavía calientes, en una bolsa de papel translúcida por la grasa. A las 9:55 estaba en el banco, con 2 tés helados, sudando sobre la madera, mientras el parque empezaba a despertar. Clara llegaba a veces a las 10:03, nunca antes de las 10:07. Nunca se disculpaba. Aparcaba la silla, desplegaba el escritorio portátil y empezábamos. Algunas mañanas hablábamos. Me enseñaba las últimas páginas de Fox Book Wings, Stronger Now, con papel sustituido por plumas que había fotografiado en un viaje excepcional a la costa. Yo le contaba cosas sobre la casa de Laurel Elhurst, cómo por fin habían aparecido los yeseros, cómo el arquitecto había vuelto a cambiar la inclinación y los techadores maldecían en 3 idiomas. Ella se reía con una risa baja y tranquila y dibujaba a los obreros con cascos caricaturescos, con 2 pequeñas bocas abiertas en medio de la maldición. Otras mañanas no hablábamos. Ella dibujaba estilistas moviéndose en pequeños arcos, y yo leía cualquier libro de bolsillo que hubiera comprado en la venta de la biblioteca. Normalmente, algo con las esquinas dobladas y que olía como el ático de otra persona. El silencio no era vacío. Estaba lleno, como lo está una pared enmarcada antes de colocar el aislamiento. Sabes que hay algo ahí, aunque aún no puedas verlo. Los sábados lluviosos nos trasladábamos bajo la rama más baja del arce, un paraguas natural cuando las gotas eran ligeras. Yo traía una lona, la colocaba como un cobertizo y nos sentábamos más cerca, con los hombros casi tocándose, compartiendo un termo de té caliente porque el hielo se enfriaba demasiado rápido. Ella se burlaba de mi sangre del noroeste del Pacífico. Tú llamas a esto lluvia, y yo le recordaba que se había mudado aquí desde Rhode Island, donde los inviernos intentaban matarte. Ella cedía con una sonrisa y volvía a dibujar cómo el agua golpeaba las hojas. Una mañana de octubre, el aire olía a humo de leña y pavimento mojado. Clara apareció con un abrigo de lana del color de una nube de tormenta y una bufanda enrollada 2 veces alrededor del cuello. Me entregó un pequeño sobre antes incluso de sentarse. Dentro había una tarjeta impresa, la portada de su nuevo libro, El Zorro, en pleno vuelo con las alas extendidas y los ojos brillantes y traviesos. Mi nombre aparecía en la tercera línea de la dedicatoria, dedicada a él, que apareció cuando las alas aún eran de papel. La miré. No tenías por qué hacerlo. Yo quería hacerlo. Ella se encogió de hombros como si no fuera nada, pero sus orejas estaban rosadas. Además, la editorial buscaba a alguien que creyera en la historia. Tú fuiste el único que no preguntó si el zorro podía volar de verdad. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta, justo sobre mi corazón, y no dije nada más. Las palabras habrían sido demasiado ruidosas. El invierno llegó lentamente. El parque se vació antes. El camino estaba resbaladizo por la escarcha. Nos trasladamos a la zona de picnic cubierta cerca del parque infantil, una losa de hormigón con techo y una luz que funcionaba. Yo llevaba un hornillo de camping en una olla abollada, y el vapor empañaba el aire entre nosotros. Clara empezó a llevar guantes sin dedos,
de los que le permitían seguir dibujando incluso cuando el frío era intenso. Dibujaba los árboles con osos, las ramas que parecían venas contra el cielo gris, y yo observaba cómo su aliento empañaba el aire y cómo no temblaba ni siquiera cuando el viento soplaba con fuerza. Un sábado de febrero, el cielo descargó una lluvia intensa, de esas que empapan la franela en cuestión de minutos. Nos acurrucamos bajo el techo del picnic, con la estufa de campamento silbando entre nosotros. A Clara le castañearon los dientes una vez, solo una vez antes de que se contuviera. Me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros sin preguntarle. Ella me dejó. Las mangas le quedaban largas. Se la subió y me miró con ternura en los ojos. Te vas a congelar, dijo. Vale la pena. Se inclinó lo suficiente como para que su hombro se apoyara contra mi brazo. No fue un abrazo, ni una promesa, solo un contacto. Nos quedamos así hasta que la lluvia amainó y se convirtió en llovizna. La sidra se acabó y las donas quedaron reducidas a migajas. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Te veo, Liam. Asentí con la cabeza. Yo también te veo. La primavera regresó con las flores de cornejo y el olor a hierba recién cortada. El banco volvió a ser nuestro. El pelo de Clara creció. Empezó a llevarlo en una trenza suelta que se balanceaba cuando se reía. Yo me dejé crecer la barba. Me la afeité cuando se me enredó el serrín y me la volví a dejar crecer cuando ella dijo que me hacía parecer un leñador que lee poesía. No hablamos de irnos a vivir juntos. No hablamos de anillos, ni del futuro, ni de lo que pasaría cuando la gira promocional de su libro la llevara a Seattle durante una semana. Simplemente seguimos viéndonos. Una tarde de junio, con el sol bajo y dorado, Clara apareció con una pequeña caja de madera en el regazo. Dentro había una llave. No era brillante, ni nueva, era de latón desgastado, con los bordes lisos. Es de mi casa, dijo, por si alguna vez necesitas dejarme donuts cuando no esté. La cogí y la giré entre mis dedos. ¿Estás segura? Estoy seguro de que no quiero seguir abriendo la puerta con los dientes cuando tengo las manos llenas de la compra. Me reí y colgué la llave en mi llavero, junto a la llave de la camioneta. Encajaba como si siempre hubiera estado allí. No nos dijimos te quiero. No hacía falta. El amor estaba en las donas glaseadas, en el té helado con hielo extra, en que yo supiera llevar un segundo lápiz óptico cuando el suyo se gastaba, en que ella supiera enviarme un mensaje a las 6:15 cuando el sitio se retrasaba. Estaba en los sábados que a veces se alargaban hasta los domingos, cuando íbamos en su furgoneta a la costa. Yo al volante, ella navegando con un mapa de papel porque el GPS mentía sobre las rutas panorámicas. Una tarde de agosto, el parque estaba abarrotado. Picnics familiares, una fiesta de cumpleaños con demasiados globos. Encontramos un lugar tranquilo junto al estanque, el que tenía un sauce colgante. Clara dibujó a una niña persiguiendo burbujas, con su silla de ruedas olvidada en la hierba. Yo me tumbé, con las manos detrás de la cabeza, mirando las nubes pasar. Ella miró el lápiz óptico, aún quieto. ¿Alguna vez has pensado que esto es lo que hay?, preguntó. Esto, el banco, los donuts, la tranquilidad. Pensé en ello, en la casa de Laurelhurst, finalmente terminada, en la familia que se mudaría la semana siguiente, en cómo la risa de Clara se había convertido en el sonido con el que comparaba a todos los demás. En la llave de mi llavero, en el cepillo de dientes de repuesto, en mi baño que había aparecido sin discusión. Sí, dije. Creo que esto es todo. Sonrió y volvió a dibujar. La niña reventó una burbuja, chilló y salió corriendo. El lápiz óptico de Clara se movía más lento, ahora deliberadamente. Cuando giró la tableta, éramos nosotros, yo recostado y ella en la silla, con el sauce enmarcándonos como un secreto. Las líneas eran simples, seguras, sin etiquetas, sin promesas, solo dos personas presentes. Me senté y me sacudí la hierba de los vaqueros. El próximo sábado, a la misma hora, dijo, trae los donuts buenos. Me levanté y le ofrecí mi mano para ayudarla a mantener el equilibrio mientras doblaba el escritorio portátil. La tomó con firmeza y por un momento nos quedamos allí de pie, con el estanque ondulando,
el sauce susurrando y el mundo moviéndose a nuestro alrededor como siempre. Luego me soltó, rodó hacia el camino y yo me puse a su lado, adaptándome a su ritmo. El banco estaría allí la semana siguiente. Nosotros también.